Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente. Y esta mañana vamos a estar estudiando en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 6 hasta el 10. Y dice así la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oremos. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por la bendición que nos da, Señor, de hablar tu palabra, mi Dios, por haberme escogido, Señor, porque no soy el mejor ni el más apto, pero tú te glorificas en mis debilidades, Señor. Gracias, porque a ti es el que te debemos toda honra y toda gloria, y tú eres el que tiene todo el poder y el que habla, Señor. Tu palabra es la autoridad, mi Dios. Gracias, y que sea escuchada tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguna vez te has preguntado o has dicho esta expresión: que se haga la voluntad de Dios? O lo has dicho cuando no tienes respuesta de algo, o cuando ya tus límites ya estás en tus límites y lo único que te sale es decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios, como si al decir esto tú le estás dando el permiso que Dios haga lo que Él quiere. Vemos en este pasaje a un nuevo equipo de misioneros. Recordemos que antes era solo Pablo y Bernabé, pero ahora está Pablo, Silas, Timoteo, y como mencionan el último versículo, el versículo 10, también Lucas los estaba acompañando. Ellos estaban convencidos de servir al Señor, cumpliendo su voluntad, llevando el Evangelio a todas las naciones, a todo lugar, a toda persona que ellos pudieran ir. Entonces, ¿dónde ir? ¿Cuál pueblo era el que tenía más necesidad? ¿Cómo tú tomas decisiones? ¿En base de qué? ¿Quién te ayuda a tomar estas decisiones? ¿Qué camino tomamos? Se pudieron preguntar ellos. ¿Cuál es la mejor opción? Llevar el mensaje era lo primordial. Llevar el mensaje era la meta de ellos. Era lo que el Señor quería. Y ellos estaban convencidos que lo hacían por el amor que Él les había demostrado. A diferencia de muchos que dicen muchas veces que sea la voluntad de Dios, ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Este es un tema muy amplio, pero hoy solamente vamos a expresar algunas cosas específicas de qué es la voluntad de Dios. Primero, tenemos que saber algo. Dios permite que sus hijos sufran para perfeccionarlo. Aunque este no es el plan de Dios, este no es el objetivo de Dios, que sus hijos sufran. Dios también nos dio libre albedrío, y cada persona tiene el libre albedrío de decidir qué cosa hace. Dios nos dio la salvación a través de su Hijo, y nosotros decidimos. Cada persona decide si acepta la salvación o no. Y al ejercitar este libre albedrío, si no acepta la salvación, Dios se lo permite, pero esta persona tiene que asumir las consecuencias, tiene que sufrir las consecuencias de no aceptar la salvación. Entonces,
sabiendo esto, que Dios permite algunas cosas, vamos a ver qué es la voluntad de Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, porque esta es la voluntad de Dios. Hay que hablarle de la palabra del Señor a todo el mundo. Y si usted quiere caminar en la voluntad de Dios, tiene que hablar de la palabra del Señor a las personas. Las personas que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador están fuera de la voluntad de Dios, según lo que dice este pasaje. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice así, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el dar gracias a Dios no es simplemente cuando las cosas están bien, cuando las cosas me están yendo bien, sino cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando están pasando problemas, cuando hay dificultades en la casa, cuando hay dificultades económicas. Hay que darle gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 2:13-15 dice así, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, dice que debemos someternos a las leyes humanas, y esto es algo que a muchas personas le es contradictorio. ¿Cómo someterme a las leyes humanas? Pero el siguiente punto es el balance de estos dos. En Romanos 12:1-2 dice así, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto, la sumisión, no es sino mantener un testimonio correcto para ganarlos, mientras que su vida debe ser transformada para vivir un estándar de vida más alto que lo normal. Porque este es el estándar que Jesucristo nos manda. Primero, tiene que someterse a las leyes, pero su entendimiento tiene que ser transformado. En quinto lugar, en 1 Tesalonicenses 4:3-7, dice así. Un momentito, 1 Tesalonicenses 4:3-7 dice así. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. ¿Qué es santificado? Es un proceso de purificación, un proceso en que los deseos de mi carne, los deseo porque es lo que mi carne desea, hacer mal las cosas, hacer las cosas en contra de Dios. Dios desea nuestra santificación. Si yo estoy haciendo algo mal, entonces no estoy en la voluntad de Dios, y no puedo decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios y voy a asumir las consecuencias. Es causa de mi propia concupiscencia, es causa de mis propios pensamientos, y voy a asumir las consecuencias si no estoy siendo santificado. Efesios 6:5-8 dice así. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Entonces, nuestro servicio debe ser de corazón y con motivos puros. Nuestro servicio debe ser de corazón y con motivos puros. No dice si nuestros jefes son buenos. No dice si nuestros jefes están haciendo las cosas correctas. Nuestro servicio debe ser como para el Señor. Porque si nosotros damos este ejemplo, con muchos de los testimonios de las personas que han obrado así, que han trabajado así, los jefes se han convertido. Entonces podemos ver en este pasaje, sigamos en el versículo, en Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5 al 17 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que debemos redimir el tiempo. Deje de desperdiciar el tiempo. El tiempo es corto, el tiempo es del Señor. Muchas veces nos quejamos de que el tiempo ha pasado muy rápido, pero aquí vemos cuál es la voluntad de Dios. 7 cosas que son la voluntad de Dios, que Dios quiere de cada uno de nosotros. Primero, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo, debe dar gracias a Dios en todo, en toda ocasión y por todo. Tercero, debemos someternos a las leyes humanas, pero con nuestro entendimiento transformado, renovado. Quinto, Dios desea su santificación. Sexto, nuestro servicio debe ser de corazón, con motivos puros. Y séptimo, debemos redimir el tiempo. Deje de desperdiciar su tiempo. El plan de Dios para su vida es otra cosa diferente. Y el Señor no se lo va a mostrar si no está caminando en su voluntad. Cada persona, para cada persona Dios tiene un plan diferente. No es la misma cosa para cada uno. Igual, estos Dios se lo va a mostrar si usted tiene, como dice Romanos 12, 1, 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Tiene que renovar su mente, sus pensamientos, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios. Y también dice en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Qué quiere Dios de usted? Que sea obediente. Que sea obediente. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas habían confiado en hacer la voluntad de Dios. El Señor lo estaba guiando por medio del Espíritu, que era para llevar su palabra. Estaban caminando en la voluntad de Dios. ¿Está usted caminando en la voluntad de Dios? ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? Es hora de que dejemos de pensar de que la voluntad de Dios es todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque lo que pasa a nuestro alrededor, lo que me pasa a mí, las consecuencias que me pasan, muchas veces son consecuencias de tomar
malas decisiones. Dios te bendiga.